Muchísimas gracias a todos y todas. Vamos a arrancar con esta jornada pedagógica. Esto tiene dos metodologías. La primera es que yo voy a explicar cómo está el país, pero explicar no es justificar, ¿ok? Yo aquí no voy a justificar a nadie, ni voy a decir, yo solo explico lo que estoy viendo, pero quiero aclarar que explicar no es justificar a nadie. Y lo segundo es que esto que yo voy a hablar es la fotografía hasta hoy. Yo no sé qué vaya a pasar en el futuro, yo voy a hacer unas hipótesis, pero pues con mucho respeto digo también que me da miedo por el país tan cambiante, para dónde vamos. La metodología es muy sencilla. Yo hablo 20 minutos, después hacemos unos 20 o 30 minutos de conversación, donde ustedes hacen comentarios, sugerencias o preguntas y yo les ayudo. Estamos pasando una tablita para que se inscriban y al número celular les va a llegar el contenido que produzca la Fundación Paz y Reconciliación donde trabajo y que produzca yo. Y el día que quieran cancelar la suscripción nos avisan y cancelamos la suscripción. Porque como estamos escribiendo libros, columnas, videos, programas de televisión, todo llega allá. Listo. Entonces yo les voy a hablar 20 minutos de 4 temas. ¿Por qué Colombia está en esta crisis? Segundo tema clave en esto es cuáles son las salidas. Tercero, qué creo yo que vaya a pasar. Y lo cuarto, el mapa electoral del próximo año. Esas van a ser los 4 puntos que voy a tratar estos 20 minutos. Primero, ¿por qué Colombia está aquí? Mire, Colombia está aquí porque nosotros tenemos 5 grandes crisis y 3 transiciones. Primero, primera crisis, una crisis socioeconómica. Ahorita me preguntaban, mire, el 20% de la población colombiana no puede comer 3 veces al día. Y eso hace que todo lo que nosotros avanzamos desde el año 2002, 2003, 2004 con el precio del petróleo, 20 años de avance en lucha contra la pobreza se hayan perdido en más o menos 2 años de administración Duque. El desempleo de los jóvenes llega al 30%, el de las mujeres al 27% y queda por lo menos un año de crisis más. Segundo, una crisis de seguridad. Miren cómo arrancó el mes de junio. Un carro bomba en Cúcuta, un atentado al presidente, decapitamientos, descuartizamientos, asesinato de líderes sociales y 3 masacres. Eso fue junio. Y miren lo que va julio. entonces hay una crisis de seguridad en un gobierno que supuestamente nos prometió seguridad. Tercero, hay una crisis política que para mí es la más delicada y la más profunda. La crisis política es: el Congreso no funciona o funciona de forma virtual. 2, la rama de la justicia no funciona o funciona de forma virtual. 3, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía son órganos de persecución política al servicio del centro democrático. Y 4, que es lo más delicado, el gobierno legisla por decreto. Entonces nosotros tenemos una situación en la cual fueron matando la democracia colombiana. Entonces ya tenemos crisis socioeconómica, crisis de seguridad, crisis política. 4, crisis migratoria. 2 millones de migrantes en Colombia, en un país que no sabe cómo atender la población migrante. Y 5ª crisis, la crisis social que venía desde la protesta del año 2019. Entonces este es un país que tiene 5 crisis y las 5 crisis confluyeron este año en Colombia. Y el país explotó. Las cosas en la vida no suceden porque sí, o no suceden por obra y gracia del Espíritu Santo. Y en la vida política todo tiene una causa. Pero además de las 5 crisis que tiene Colombia, nosotros estamos viviendo 3 transiciones. 3 transiciones increíbles. Primera transición. El uribismo se está muriendo como ideología. Porque el señor está muy viejo, porque el señor tiene 230 procesos judiciales, 232 para ser más exactos, o porque el gobierno Duque lo está haciendo muy mal. Pero lo cierto es que el uribismo como ideología se está muriendo. Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en el año 2002, Álvaro Uribe creó un partido en su nombre, que era el partido de la U.
Álvaro Uribe cambió todo el mapa político. Ahora que se está yendo, pues todo el mapa político cambia. Por eso ustedes ven que Roy Barreras y Armando Benedetti van para el pacto histórico, que los hermanos Galán ahora dicen ser progresistas y están en la coalición de la esperanza, que ahora Rodrigo Lara dejó de ser de derecha, de Cambio Radical, y se declara socialdemócrata, porque el mundo político está cambiando, porque el uribismo, el tipo que marcó 20 años de política de este país, se está retirando de la política. Y la gente lo tiene difícil para entender. Segunda transición, la transición de las FARC. Para los que somos mayores de 30 años, tal vez los que son menores no lo entenderán, pero para los que somos mayores de 30 años, todo a nosotros nos lo explicaban con las FARC. Si llovía, era culpa de las FARC. Si hacía calor como este solazo, era culpa de las FARC. Todo era culpa de las FARC, todo. Ya no están las FARC. Entonces ya la clase política no tiene cómo explicar la realidad del país. Y la tercera transición, que lo mencionaba ahora en un conversatorio, es que los jóvenes son mayoría electoral. Por primera vez en la historia, la población menor de 40 años va a poner presidentes, solo en 2022 y en 2026. Entonces fíjense, tenemos crisis socioeconómica, de seguridad, política, social y migratoria. Y tenemos tres transiciones: el fin del uribismo, el fin de las FARC y un censo electoral muy joven. Por eso este país está así. Eso es lo que explica que Colombia esté así. No es ni una conspiración castrochavista, ni son zombies, ni es George Soros, sino que el país está en esa crisis y en esa transición. Listo, primer punto explicado. ¿Por qué Colombia llegó a esta crisis? Segundo punto que voy a explicar: ¿cuáles son las salidas a esta crisis? ¿Cuáles son las salidas? Las salidas a esta crisis son básicamente tres posibles salidas. Esto no tiene más salidas. Después le voy a decir qué creo yo que va a pasar. Salida número 1, el gobierno de Iván Duque negocia, se hace un paquete de reformas legislativas y luego de eso todo lo demás se deja para el 2022. Eso yo lo llamo la salida a la chilena o la salida negociada. Probabilidades de esa salida: 10%. El gobierno de Iván Duque no quiere negociar y ahora les explico por qué y no va a negociar. Segunda salida, la salida a la venezolana, que es la que más le gusta al gobierno de Iván Duque, que es acabar el paro y la movilización a punta de represión. Mire, en esto vale la pena hacer comparaciones. En Perú mataron 2 estudiantes y tumbaron al presidente, a Manuel Merino. En Chile murieron 36 personas en medio de la protesta y 15 en choques con la policía, con los carabineros. En Venezuela, en 2017, en todo el año fueron asesinados 130 personas. En Colombia, en 3 semanas, la policía habría matado 44 jóvenes. Había violado casi 20 chicas. Le quitó los ojos a 40 jóvenes e hirió con bala a 129 jóvenes. Lo que hizo el Estado colombiano aquí no tiene comparación. Esto es una salvajada. Esto no tiene una... Creo que sea ya. Esto no tiene comparación con ninguna otra cosa en el mundo, ni siquiera las protestas que se dieron en Europa del Este. Entonces, el gobierno de Iván Duque intentó a fondo acabar esto a punta de represión, intentó a fondo acabar esto a punta de violencia. Y acabar esto a punta de violencia lo intentaron de varias formas. Primero masacrando a la gente, luego capturándolos, luego poniendo a enfrentar civiles contra civiles. Y ahora hay una cosa que yo llamo paramilitarismo sicarial, que es lo que está pasando en Cali y en Pereira. Civiles matando civiles y nadie sabe quién contrató ese civil. Les voy a colocar este ejemplo. El asesino de Lucas Villa. El sicario que mató a Lucas Villa salió por una zona del viaducto donde tenía que haber un CAI de la policía. Ese día no estaba el CAI. Por obra y gracia del Espíritu Santo, el CAI desapareció. En Risaralda, el que le disparó al camionero que bloqueó la calle, lo capturan
y supuestamente se escapó con una cegueta de la estación de policía de Pereira. Entonces el gobierno Duque intentó la estrategia Maduro, acabar esto a punta de represión. Segunda salida. Y tercera salida, que para mí es la más peligrosa que se puede dar en Colombia, que es la salida peruana, que es la salida de la desilusión. Perú tiene una crisis política desde hace 4 años y le esperan por lo menos 3 o 4 años más de crisis porque el sistema político no cambió. También aquí les quiero dar ejemplos. Mire, Alejandro Toledo, expresidente peruano, prófugo en Estados Unidos. Alan García, cuando lo iban a capturar, expresidente, se suicidó en un video terrible además. Ollanta Humala, casa por cárcel. Pedro Pablo Kuczynski, casa por cárcel. Keiko Fujimori, la segunda en las presidenciales, petición de condena a 32 años de cárcel. Y el actual presidente lo tumban en 2 años. Eso es Perú. Entonces yo tengo mucho miedo que en Perú vaya a pasar lo mismo. Segundo punto terminado. Entonces ya vimos por qué estamos en esta crisis. Ya vimos las salidas. Salida a la chilena negociada, salida a la venezolana de represión y salida a la peruana de desilusión. Tercer punto. ¿Qué creo yo que va a pasar? Esta es la parte que menos me gusta porque es muy posible que uno se equivoque. Antes de decirle qué creo yo que va a pasar, les voy a dar la estrategia que tiene el gobierno nacional y la estrategia de los marchantes. El gobierno de Iván Duque tiene la intención de provocar que este país se incendie. Porque ellos creen que si este país se incendia, la clase media y la clase media alta va a votar otra vez al Centro Democrático. Por eso lo que está haciendo Iván Duque, yo lo llamo la política de la provocación. Fíjense ustedes lo que acaba de declarar, un decreto para criminalizar bloqueos. Anunció un proyecto de ley para criminalizar la protesta social. Le entregó todos los ministerios a Cambio Radical y el Partido Conservador. Es decir, lo que él está haciendo es provocar y provocar y provocar a la gente para que salga con violencia el 20 de julio, el otro martes. Entonces la estrategia de él es, si este país se incendia, si hay muertos, si hay heridos, si hay de todo, ellos llegan como los salvadores y dicen, nosotros sí traemos seguridad, y aspiran, dicen ellos, a que la clase media y la clase alta les vuelva a votar. Entonces la estrategia del gobierno es que Colombia se incendie. Y 2, van a anunciar la otra semana o el 7 de agosto un gran paquete de subsidios para crear base electoral. Entonces van a anunciar que van a ampliar ingreso solidario y luego cuando estén faltando 2 días para las elecciones, el candidato contrario a ellos van a decir que es castrochavista, que les va a quitar el subsidio y que los va a expropiar, que les va a expropiar lo que no tienen. Y con esto intentan ganar. Esa es la estrategia del Centro Democrático en elecciones. Lo cual es muy bueno que pase porque ya sabemos la estrategia de ellos. El problema se llama ¿cuál es la estrategia de los marchantes? Y los marchantes tienen un gran problema y es que no saben cómo lograr controlar los fenómenos de violencia que se puedan presentar. Si el 20 de julio hay violencia, esto es darle instrumentos al Centro Democrático. Tiene que salir mucha gente a marchar. Y eso es lo que yo estoy convocando, que saquen toda la gente a marchar, todos, sin violencia. La violencia solo les va a dar argumentos al Centro Democrático para su política. Entonces, como la estrategia del Centro Democrático es que el país se incendie y crear una base electoral a partir de ingreso solidario, familias en acción, jóvenes en acción, toda esa vaina, lo que va a pasar es que el gobierno nacional no va a negociar. No va a negociar absolutamente nada. Y de aquí a diciembre nosotros vamos a estar en paros y en movilizaciones cada 20 días, cada mes. Y no va a pasar nada. Eso puede llevar a 3 escenarios. Primer escenario, que la gente no vote o vote en blanco. Que eso es lo que quiere el gobierno. Si la gente no vota o vota en blanco, ganan las mismas maquinarias de siempre.
El voto en blanco en Colombia no sirve para nada. Segundo escenario, que la gente vote masivamente. Los barremos. Yo les quiero contar esta anécdota. Yo estuve en México, otra vez, ¿no? Explicar no es justificar. Yo no estoy justificando a Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, pero les cuento esta anécdota. Cuando yo estuve en México, a mí me invitaron como veedor a las elecciones. Como veedor no, como... Observador. Observador, gracias, a las elecciones. Y entonces, yo tenía una amiga muy famosa que es del PRI, que era el partido más corrupto, que el presidente había sido Peña Nieto. Peña Nieto no había querido reformar nada. Y el tipo se le había pasado como Duque, provoque y provoque y provoque y nada. Entonces, yo le pregunto a mi amiga, porque Andrés Manuel López Obrador barrió y su partido Morena, yo le dije a mi amiga, oiga, ¿cómo les fue? Pues uno como echándole sal a la herida, ¿cómo le fue? Y ella me dijo, nuestra bancada cabe en una selfie. El PRI es un partido, después de tener 200 congresistas, tenía 11. Ese es el segundo escenario, barrerlos. O hay un tercer escenario, que se roben las elecciones. Esos son los tres escenarios. Que la gente vote o vote en blanco y ganan los mismos de siempre. Que la gente salga masivamente a votar y cambie toda esa gente. O que se roben las elecciones. Listo, acabamos el tercer punto. Entonces, ¿por qué Colombia llegó a la crisis? ¿Cuáles son las salidas? ¿Y qué creo yo que va a pasar? Ahora vamos a irnos al mapa electoral del 2021. Del 2022, perdón. Yo aquí quiero aclarar varias cosas también. Quiero aclarar varias cosas. Como hay gente que ha llegado nueva, yo había puesto unas reglas en esto. Habíamos puesto unas reglas. Es explicar, no es justificar. Vuelvo y repito, porque esto que voy a decir a continuación es muy polémico, demasiado polémico. Entonces, explicar no es justificar. Y segundo, hay cosas que uno quiere que no pasen, pero que pasan en la vida. En diciembre, la mamá de un amigo mío se murió de COVID. Y otro amigo con el que estábamos le dijo, hermano, las mamás deberían ser eternas. Eso pasa en esto. Uno quisiera que la gente no se muriera, pero se muere. Uno quisiera ser rico y no pobre, pero es pobre. Entonces, eso pasa en política. Con estas dos aclaraciones voy a explicar el último punto para darle la palabra a ustedes. Mapa electoral del 2022. Bien, cuatro temas. Primer tema. Nunca en la vida las fuerzas alternativas habían estado tan cerca de tomar el poder en Colombia por vía electoral. Nunca, 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 nunca en la vida. Jamás. Para los jóvenes aquí, lo que estamos viviendo, ella me decía que tiene 14 años, pero todo esto es cosecha de un montón de gente que ha puesto la sangre y que ha puesto su vida. Nunca en la vida Colombia ha estado tan cerca de lograr el poder por fuerzas alternativas. Tendríamos que cometer muchos errores para perder el Congreso y la presidencia, errores que estamos cometiendo. Yo nunca había visto tanta torpeza, idiotez de la clase dirigente alternativa de este país. Voy a poner 3 ejemplos de lo que es idiotez para mí. El petrismo, en una idea estúpida, quieren cerrar listas al Congreso de la República. Eso les va a hacer perder 4 o 5 curules. Segundo ejemplo estúpido, lo que está pasando en la coalición de la esperanza. Ese cuento de una campaña entre unos candidatos desconocidos, se está tirando cualquier alianza posible para esa coalición. De poder tener 15 senadores van a pasar a tener 5. Y Petro, por bien que le vaya, saca 16 o 17 senadores. Usted con 22, 23 o 30 senadores no evita un golpe de Estado blando. Si gana un presidente alternativo y solo tiene 30 senadores, en 2 años para afuera. Y les voy a dar la tercera estupidez que estamos cometiendo, que estoy seguro que muchos de los que están acá la están cometiendo. Para nosotros ganar, los alternativos, digo yo, ahí me cuento yo porque godo si no soy,
hay necesidad de tumbar dos hipótesis o dos tesis. Hay una tesis que es la siguiente, que dice: Petro es igual a Uribe, los extremos son iguales. Eso es falso. Cualquier persona que lea sabe que eso es falso. El programa de Gustavo Petro es los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Yo creo que muy pocos políticos ganan el prontuario que tiene Álvaro Uribe. Comparar a Petro con Uribe es un error. Eso tenemos que acabarlo. Segunda tesis que hace mucho daño, y es pensar que el que no sea petrista es uribista. Esa tesis también es muy peligrosa. Decir que el centro es uribista es evitar una posibilidad de alianza. Esto es matemáticas. Las elecciones se ganan con votos. Cuando Iván Duque ganó la primera vuelta en 2018, ganó en 564 municipios y en la segunda en 814. Cualquier presidente alternativo tiene que ganar en 725 municipios. ¿Esto qué significa? Que si el candidato es Petro, tiene que tener los votos de Fajardo y los votos del Partido Liberal. Si el candidato es Fajardo, tiene que tener los votos de Petro y del Partido Liberal. Si es Alejandro Gaviria, de Fajardo y de Petro. Solo no se gana. Entonces, cuando amigos míos muy queridos que yo tengo me dicen: Ariel, es que Petro es un guerrillero terrorista o es que Fajardo es un ballenero y urituango, yo le digo: usted es el idiota útil del uribismo. Porque uno no puede insultar con el que se quiere aliar. Eso es como estúpido. Si nosotros no superamos esas dos tesis, eso está perdido. Lo que pasa es que estamos cometiendo los errores. Bien. Ahora, ustedes me van a decir: Ariel, pero entonces eso es muy berraco. Claro. Pero lo primero que tienen que resolver las fuerzas alternativas es si quieren ganar. Si no quieren ganar, pues entonces no se alíen y ahí sí nos reventamos entre todos nosotros. Ya voy. 2 minutos y acabo, hermano. Entonces, ahí eso depende de nosotros. No hay otra forma. Tercero, el tema electoral. Muchos jóvenes me dicen a mí: Ariel, yo no creo en el sistema electoral. Yo les digo: yo tampoco. Ariel, el sistema electoral es corrupto. Tiene toda la razón. Ariel, los políticos son malos. Todos, les digo yo, todos son malos. Pero si queremos cambiar este país es por la vía electoral, no es por otra vía. El poder popular, ya voy. El poder popular no nos va a nosotros a cambiar la realidad política de este país. Entonces, el problema nuestro es muy delicado porque los jóvenes no creen en la única vía que yo creo que está para cambiar este país, que es el sistema electoral. Y el esfuerzo nuestro pedagógico tiene que ser a fondo, de ir a catequizar a todos los jóvenes para que aprendan a votar y decirles: gente, ¿por quién votar ahí? Como un diablo. Si la gente quiere a alguien de izquierda, vote por Iván Cepeda al Congreso, por ejemplo, perfecto. Si quieren a alguien mala, o sea, candidatos hay, yo conozco muchísimos. Pero lo que no puede pasar es que la gente no vote o vote en blanco. Porque si la gente no vota o vota en blanco, van a ganar los mismos de siempre. ¿Qué es que se van a robar las elecciones? Eso es probable. Nosotros tenemos que hacer, y ese es el cuarto punto, un sistema paralelo de escrutinio electoral. Testigos electorales de 7 de la mañana a 4 de la tarde y después en los escrutinios. Necesitamos que los partidos de oposición monten un mecanismo paralelo de veeduría. Y necesitamos que todos nosotros metamos en los pliegos del paro una veeduría y una auditoría a los software electorales. Que el registrador nacional no quiere dejarlo hacer. Ruano, ¿dónde está Ruano? Va a moderar usted las preguntas. Muchísimas gracias. Hacemos rondas de 5 preguntas y contestamos.